Pues vamos a empezar con este tema. Y quiero empezar hablando de este tema con una anécdota o algo que nos pasó justamente la semana pasada. La semana pasada justamente cumplimos un mes de casados. O sea, ni un día más ni un día menos, tal cual el 25 de febrero, ahora el 25 de marzo, cayó justamente en sábado. Y dijimos, pues bueno, vamos a desayunar, vamos a comer algo rico. Y yo tenía ganas de ir a un restaurante que se llama Madre Café, que está hacia la Roma. Y está muy bonito porque hay como diferentes espacios y a mí me gusta como el aire libre, ver árboles, ver como el cielo. Como que uno se siente como relajante, como que ya está fuera del caos de toda la semana y uno quiere como relajarse. Y entonces justamente algo así era este restaurancillo y fuimos para allá y tuvimos que estar dando vueltas y vueltas y vueltas porque no encontrábamos estacionamiento. Dimos que como unas 5 vueltas al inicio y por acá y por allá y todo estaba lleno. Y ya en una de esas me dice Carlos, ¿sabes qué? Si quieres mejor bájate para que vayas apartando el lugar en lo que yo voy a seguir buscando estacionamiento. Le dije, "Ah, va". Entonces ya me bajé y ahora era la fila de espera. Y la fila de espera, gracias a Dios que tenían banquitas para todos los que estaban esperando, pero pues estaba larga, ¿no? Entonces, bueno, ya estábamos ahí esperando a que nos pasaran y ya pudimos pasar. Y la comida estuvo muy rica. Pues sí, la verdad, a nosotros nos gusta el té matcha. Y entonces probé el té matcha y estaba exquisito, estaba delicioso y dijimos, qué buena onda, valió la pena haber esperado, valió la pena habernos venido para acá, dar la vuelta hasta encontrar estacionamiento. Y dijimos, valió la pena, sí regresaríamos, ¿verdad? Sí regresaríamos, y hasta con quienes quieran ir, papás, vamos a desayunar allá. Y bueno, dijimos, valió la pena, qué rico, valió la pena la espera, venir hasta acá y todo el tema, ¿no? Y les platico esto, un tanto burdo, un tanto, se podría decir, irrelevante, pero les platico esto porque eh, en la actualidad, y bueno, sí, en la actualidad creo que somos muy influenciados. Y lo que les decía hace ratito de las redes sociales creo que pueden influenciar demasiado. Si unas personas importantes empiezan a promocionar, no sé, este sillón, y entonces empiezan a super promocionarlo y es que es así, asado, te empiezan a generar la necesidad o se empieza a meter en tu cabeza de que tú también lo necesitas y es así de yo también lo necesito. O si o si van a un lugar y publican así todo, pero, ¿cómo decirlo? Como con esta tendencia a que lleguen más personas, pues como que somos de seguir a veces la corriente, ¿no? Este, y a veces hasta llega a pasar en las ideologías, ¿no? Que muchas veces ya se utilizan redes sociales para entrar a los adolescentes, a los niños, e ir captando su atención e ir que se vayan metiendo esas ideas a nuestros pensamientos. Y entonces, la verdad, se dan cuenta los políticos, aún la mercadotecnia, que somos muy influenciados. Si hacen bien una mercadotecnia o si logran captar a alguien muy importante para que dé un mensaje, puede tener un impacto tan grande para comprarlo o cambiar de pensamiento, cambiar de idea. Y bueno, justamente apenas escuchaba que justamente las ideologías son ideas y sería muy erróneo basar tu criterio o tu pensamiento en ideas, en ideologías. Entonces, vamos a ver eh, lo importante de ser firmes, lo importante de permanecer. Y, y bueno, a veces nos es fácil seguir la corriente, nos es fácil apoyar los comentarios de otras personas, aunque a veces vayan en contra de lo que nosotros creemos, a veces es fácil dar por su lado o es fácil decir, ah, sí, sí, yo también estoy de acuerdo. O que poco a poco
van entrando a nuestra mente que nos la vamos creyendo y terminamos apoyando eso. Pero vale la pena, aquí sería bueno hacer la pregunta, ¿vale la pena ser nosotros diferentes? ¿Valdrá la pena a veces caminar o correr contracorriente? ¿Valdrá la pena nosotros tener nuestro propio criterio, nuestra forma de pensar bien fundamentada? Aunque a veces nos cueste trabajo, aunque a veces nos critiquen o nos digan, ¿sabes qué? Eres de muy mente cerrada. ¿Sabes qué? Ya estás como muy anticuado, ¿no? Por tu forma de pensar. A veces eso es complicado, es difícil. Uno no quiere entrar en conflictos, uno no quiere entrar en dilemas, en temas, entonces ya se la quiere llevar tranqui. Y sería bueno preguntarnos, ¿vale la pena? Y eso se llama, ese es el título de este tema, ¿vale la pena? Y yo creo que si le pregunto a mi papá, pastor, ¿valió la pena el que usted hubiera salido de donde vivía, de su pueblo, atravesar el monte a oscuras, dormir sin su familia, venirse a la Ciudad de México, estudiar mucho y sobre todo afianzarse de Dios? ¿Valió la pena? Valió la pena. Por eso viste que la mexicana. Valió la pena. Estoy segura que el pastor diría, claro que valió la pena. Si le preguntara a mi mamá, ¿valió la pena haber tenido varios hijos, renunciar a tu trabajo, renunciar a ciertos sueños, metas por tu familia? ¿Valió la pena? Estoy segura que me diría, valió la pena. ¿Para ti qué dirías que ha valido la pena hacer ciertos sacrificios, alejarte de ciertas cosas o hacer ciertas cosas que ahora ves como el resultado y dices, valió la pena, ha valido la pena? Y en Filipenses 3:7 nos dice, se los voy a leer en la versión TLA, dice, pero gracias a lo que Dios hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Seguramente muchos de nosotros, antes de conocer de Dios, creíamos que ciertas cosas valían la pena. Y luchábamos por eso, y trabajábamos por eso, y nos esforzábamos por eso. Y cuando conocemos de Dios, nos cambia nuestro chip o nuestra forma de pensar y decimos, wow, un momento, creo que eso no valía la pena. Creo que eso me lo vendió el mundo, me lo vendió Instagram, me lo vendió la mercadotecnia, me lo vendió otras cosas, pero no la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos ante la palabra de Dios a leer su palabra, nos va renovando nuestro pensamiento. Y además de que nos va renovando nuestro pensamiento, nos va afianzando nuestro pensamiento. Somos más difíciles de ser influenciados. Somos más difíciles de creer cualquier cosa. Somos más difíciles de querer caer bien o querer quedar bien con las personas. Ya no nos mueven tanto, ¿no? Ya tenemos un concepto, un criterio basado en la palabra de Dios, el cual nos dice, pues, esta es mi verdad, y cualquier filósofo, cualquier científico súper wow, no va a poder tener más peso que la palabra de Dios. Y aquí en esta parte que les leí en Filipenses 3:7, que dice, pero gracias a lo que Dios hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Y yo aquí quiero confesarme un poquito y quiero comentarles que yo antes, y bueno, creo que ya le había platicado a Carlos, antes yo tenía como mi lista de cómo quería, pues, aquella persona, ¿no? A mi esposo. Y de repente me empecé a dar cuenta que mi lista era muy volátil, era muy superficial. Sí tenía, claro, que mi punto número 1 era que conociera de Dios, que le cayera bien a mi familia, que le gustara estar con mi familia, pero también tenía ahí en la lista otras cosas que ahora que veo digo, ¿eso qué es, Imri? Eso no tenía como un fundamento o no tenía como algo sostenible en ya una vida de matrimonio, en una vida
pues más profunda, por así decirlo. Y Dios me fue mostrando qué era lo que yo necesitaba. Dios me fue mostrando qué era lo valioso, qué era lo importante, qué era lo que tenía que tener en mente, que valía la pena. Y eso es lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Y a veces no sabemos cómo esperar o no sabemos qué hacer para mantenernos como enfocados. Entonces les voy a decir les voy a decir 8 tips para poder tener como nuestra mente clara y no dejarnos como balancear. El primer tip que me gustaría compartirles o comentarles es decirnos a nosotros mismos, hablar con nosotros mismos y a nuestra alma. Y en la Biblia dice, bendice alma mía a Jehová. Y se me hace muy curioso este texto. La verdad, yo me acuerdo que estudiamos una ocasión este versículo en una clase de jóvenes. Y cómo es curioso, cómo nos tenemos que hablar a nosotros mismos y decirnos, oye, Simri, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Y por qué será importante decirnos esto? A veces se nos llega a olvidar, o a veces es necesario hablarnos a nosotros mismos, decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces cuando David, si no mal recuerdo, fue David quien escribe esto y se dice a sí mismo, bendice alma mía a Jehová. Y ¿Quieres la Biblia? No, que no hagas ruido. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque cuando nosotros vamos aprendiendo de Dios, vamos introduciéndonos o vamos conociendo cada vez más, vamos viendo todos los miles y millones de beneficios que tiene Dios para nosotros, que tenemos nosotros mismos al seguir sus consejos, al seguir sus enseñanzas. Los beneficios no son tanto para nosotros como para los que nos rodean. Y justamente leí un versículo en Job que dice, ya sea que peques o que no peques, beneficias a ti o a los de a tu alrededor. Beneficias o, no me acuerdo cómo era la otra palabra, o maltratas, por así decirlo, a tus personas que están a tu alrededor. Entonces, cuando nosotros nos decimos a nosotros mismos, oye Simri, oye Carlos, oye Gilberto, oye hermana Irma, oye Emma, oye, nos decimos a nosotros mismos, recuerda que tienes que bendecir a Jehová. Recuerda que tiene muchos beneficios hacerlo. Recuérdalo, no se te olvide. Y si se te llega a olvidar, pues vuélvete a decir este texto. O cuando no lo quieres hacer, cuando dices, ay, no lo quiero hacer, es decirte a ti mismo, no, pues es que lo tienes que hacer. Tu alma lo tiene que hacer, bendecir a Jehová. Es el tip número 1. El tip número 2 es cuidar tus amistades. Y yo creo que aquí, en este punto, en parte como que lo seguí mucho, de cuidar mucho mis amistades, que ahora me doy cuenta que casi no tengo amistades. Y creo que, y no sé, me voy a abrir un poquito a ver si alguien de ustedes es tal vez como yo e ir viendo cómo ir también solucionando esto, porque tampoco es bueno no tener amigos, ¿verdad? O sea, sí tengo, pero no tantos. Pero yo era de que habían personas que decían, no, esto no me suma, sus pláticas no me suman, se queja de todo o critica a todos, sus pláticas son cero interesantes, se la pasa hablando de telenovelas, no sé, cosas así, decía, ok, bye, no, etcétera. Y entonces me empecé a cerrar mucho, la verdad, les soy sincera, y pues ahora tengo muy poquitos amigos y mis amigos son como de pensamiento muy similar al mío. Pero que ahora que lo veo digo, bueno, también creo que tengo que abrir un poquito más el panorama. Si queremos impactar a otras personas, creo que también tenemos que ser intencionales en ese aspecto. Pero no sé si alguien de ustedes sea así.
y tenemos que irlo modificando. Pero al final de cuentas, las amistades tienen un gran impacto en nuestra vida, en cómo pensamos, en cómo analizamos las cosas, en el punto de vista de resolver algún problema. Y hay amistades que pueden bendecir mucho nuestra vida y amistades que pueden llegar a destruir nuestra vida. Y creo que nosotros podemos ir, o Dios nos da ese discernimiento de saber con quién sí podemos contar, a quién sí podemos expresarle a detalle ciertas situaciones y con quién es mejor como reservarnos un poquito. Obviamente con Dios es el número uno con quien debemos de expresarnos, pero también es importante tener amistades que nos bendigan, que nos instruyan, con los que aprendamos. Creo que buenas amistades nos enseñan también a crecer en otras áreas que tal vez nosotros no veamos, pero que cuando lo vemos en la otra persona decimos, ok, yo también tengo que hacer esto para crecer, etc. Entonces ese es el tip número 2. El tip número 3 es cuidar también la música que escuchamos. Y no sé si fue por la familia en la que crecí, que también, o no sé, pensándolo bien, que yo era muy cuidadosa a veces con la música que escuchaba. Tanto que a mis hermanos, o sobre todo a uno de ellos, llegaba a escuchar música un tanto rebelde, un tanto que lo hacían ser como, no sacaba lo mejor de él. Y yo sentía que cuando escuchaba una música en especial, era como más rebelde. Entonces yo decía, no puede ser eso. Entonces mi hermano, se lo tuve que confesar a mi hermano, ya lo puedo platicar ahorita bien porque mi hermano ya lo conoce, pero yo agarré el disco, porque en aquellos entonces, seguro Emma no recuerda, no sabrá cuáles son los discos, pero antes eran unos CDs que metías a las grabadoras o a los Dixman, exacto, y los venías acá escuchando bien acá. Pero yo me acuerdo que agarré el CD, agarré unas tijeras y rayé el CD, pero así que no lograra escuchar ni una sola canción. O sea, lo rayé, pero me di vuelo rayando ese disco. Y cuando llega mi hermano, pone el disco y pues no, se escuchaba todo así, ¿no? Y mi hermano, ¿quién rayó mi disco? ¿Quién sabe qué? Y ahora le digo, lo siento, lo tuve que hacer por tu bien, porque yo veía que esa música no generaba algo positivo en ti. Y yo me he dado cuenta que hubo un momento donde yo cuidé mucho mi música, cuidaba mucho lo que escuchaba, las letras. Pero hubo un tiempo, justamente en el capítulo pasado que les hablé de los 5 años de espera, hubo en un momento donde me empecé a permitir escuchar más canciones. Decía, la verdad sé que esta letra está pésima, pero tiene un buen ritmo, está de moda, pues está muy pegajosa. Entonces la escuchaba. Pero entonces salía otra canción con letra peor, ponle, ¿no? Y decía, ya, pues... Y entonces empezaba a escuchar esa música y la verdad empecé a cambiar. Empezó a cambiar mi forma de pensar. Porque al final de cuentas lo estás cantando, te estás moviendo en cuanto al ritmo, lo estás haciendo parte de ti, parte de tu vocabulario, parte de tus pensamientos. Entonces varias letras empezaban a cambiar mi actitud. Ya mi actitud empezaba a ser como muy diferente. Y lo empecé a notar, pero ahora ya me era difícil cambiarle a la música. Era así de, pero está padre. Ya sé que me está cambiando o ya sé que no tiene un impacto negativo en mi vida, pero pues está muy padre, la verdad, o sea, y la dejaba. Hasta que otra vez dije, no, basta de estar escuchando esas canciones porque no suman, no te están beneficiando en nada, así que córtalas. Y ya, tal cual fue así de, no, esta canción estará de moda, la cantará el mayor ridículo Bad Bunny, pero que estará de moda, pero no lo voy a escuchar. Y a veces así pasa. La verdad que la música,
la intensidad, el ritmo, es muy pegajoso y lo escuchas en todos lados y dices, yo también, pero ¿por qué ser igual que a todos? ¿Por qué llegar a ser la copia de todos, la imitación de todos? Podemos ser originales, considero, ¿no? Podemos tener otra forma de pensar y no por eso ser, no por eso ser aburridos, por así decirlo. Entonces, bueno, ese es otro tip. Cuidemos mucho nuestra música, cuidemos mucho qué es lo que estamos cantando, qué estamos metiendo a nuestra mente, qué nos está haciendo mover el cuerpo, por así decirlo. Entonces, yo me dediqué a buscar canciones cristianas, no aburridas, porque hay algunas que se repiten demasiado y que empiezo a bostezar. Entonces dije, creo que hay canciones. Es que a Carlos les gusta alguna de esas y a mí no me gustan tanto. Pero también cada quien, ¿no? Cada quien puede escuchar su música. A mí, yo me di cuenta que yo no funcionaba con esas, o me empezaba a dar flojera, o era así decía, ok, estas son buenas como para estar orando, para estar adorando, pero cuando vengo en el carro, pues no tengo ganas, a veces sí, pero no siempre, ¿no? Entonces me dediqué a buscar canciones cristianas con ritmos buenos, letra buena, y vaya que han salido un montón de canciones muy actuales, con canciones muy, muy buenas, la verdad que edifican bastante, pero alegre, ¿no? Eso, como música alegre, que no me arrulla, por así decirlo. Y entonces eso es padre, ¿no? Ir buscando canciones que a ti te gustan y entonces ya... Y así fue como me salió la canción pasada. Como yo ya tenía cierta música guardada, YouTube en una de esas metió como una canción que me podría gustar y fue que metió esa de Pasará, que me gustó demasiado. Y ese es el tercer tip. El cuarto tip es lee la Biblia, ora y ayuna. Y podrás decir, eso ya me lo sé, lo dicen todos los pastores, lo dicen a cada rato, lee la Biblia, ora, ayuna, pero no me es nada interesante hacerlo. Al inicio probablemente no te va a parecer nada interesante leer la Biblia, orar, ayunar. Pero si tú lo empiezas a hacer, si tú empiezas a leer la Biblia, te empiezas a picar. Te empiezas a picar y decir, wow, esto está muy interesante. Así me pasó apenas ayer, antier, que otra vez retomé la lectura de Primera de Crónicas y empecé a leer sobre el rey David, cómo empezó cómo los amonitas se juntaron con otros pueblos, quisieron atacar a David, pero tómela. David les dio la vuelta y entonces los enemigos terminaron sirviendo a David. Y entonces yo estoy leyendo y digo, wow, no inventes, qué locura. Y así, ¿no? Te empiezas a picar, empiezas a entender mejor, empiezas a orar y empiezas a sentir que no estás orando a una pared, sino a alguien vivo, a una persona viva, a un Dios que es tu papá y que puedes venir a expresarte de una manera tan tú, sin tener que poner una máscara, sin tener que poner nada, simplemente venir delante de Dios y hablar con Dios de una forma tan cercana como tú la quieras hacer cercana. Conforme Dios te va hablando, se va expresando, se va revelando a tu vida. Y conforme vas ayunando también y vas experimentando, vas viendo que no es nada aburrido, que no es nada de señores, no es nada de abuelitos. No, eso es tan actual, es tan presente que lo puedes hacer tuyo. Y Dios te va a hablar. Dios te da palabras tan claras, tan certeras, que te sorprendes de una manera impresionante y que eso te motiva a decir, Dios me contestó una vez, lo puede hacer otra vez. Y lo vuelves a hacer. Y dices, wow, me contestaste. Y dices, bueno, me puedes contestar una cuarta vez. Van a haber ocasiones donde no tengas la respuesta tan pronta como tú quisieras. Pero en ese proceso en el que tú vas buscando, Dios tal vez trata en tu vida otras cosas o tal vez... Dios te va preparando. La verdad que a veces no sabemos los planes de Dios, no sabemos su paso número 1, paso número 2, paso número 3,
con una persona trató de una forma y con otra persona va a tratar de otra forma completamente diferente. Y hablo de esto y justamente pienso en mis pacientes. Yo les puedo dar un plan de alimentación a una persona y a otra persona otro plan de alimentación completamente diferente, porque somos personas diferentes, en ámbitos diferentes, en familias diferentes. Entonces, este cuarto tip, hazlo, intenta hacerlo. Y si lo haces, y que muchos ahora en Betania, que hicimos el ayuno de 21 días, creo que muchos podemos platicar varios testimonios. Y estaría bueno que pudiéramos escribir qué testimonios hizo Dios en este año de ayuno de primicias y que podamos platicarlo entre todos. El tip número 5. Escucha predicaciones. A mí me ha gustado en lo que me baño escuchar alguna predicación, o en lo que me estoy arreglando escuchar una predicación, que al día, al menos, mi mente tenga algo de la palabra de Dios. Si no me dio chance de leer, me escucho una predicación, que no las predicaciones van a ser mi lectura. Una cosa es la lectura, otra cosa son predicaciones. Porque las predicaciones es lo que Dios le habló al predicador, que también me habla a mí. Pero cuando yo leo la Biblia es lo que Dios me habla a mí directamente. Pero cuando escuchamos predicaciones vemos perspectivas diferentes, así de, órale, yo no lo había visto de esa forma, o empieza a abarcar otros, ¿cómo decirlo? Profundiza más en el tema, da más datos, etc. Y es muy, muy edificante poder escuchar predicaciones en tu día. Tip número 6. Trabaja y sirve a Dios. El trabajar y servir a Dios te mantiene enfocado en lo que Dios necesita, te mantiene sensible a lo que Dios pide de ti. Y dejas de ser un poquito egoísta, porque a veces nos llega a pasar, llegamos a caer en lo egoísta, ¿no? Decir, yo quiero, yo deseo, yo pienso, yo, todo para yo, ¿no? Yo. Los demás como que no me interesan tanto, pero conforme vas sirviendo y vas trabajando en Dios, vas viendo que tal hermano tiene una necesidad y que tú puedes aportar, y que a veces tu necesidad o tu problema está siendo ligera comparado a otro hermano, ¿no? Y dices, ay, yo pensé que yo me estaba hundiendo en mi problema y yo ya estaba así de, Dios, ¿por qué a mí? ¿A poco soy el único? Cuando hay otros hermanos que también están pasando por problemas. Y que nosotros podemos dar también palabras de ánimo. Muchas veces esperamos a que nos hablen, a que nos digan, a que nos den, a recibir. Pero muchas veces nosotros también podemos dar, también podemos ofrecer, también podemos dar palabras de ánimo. Y y hay un texto que me gusta mucho, que es en Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Este texto, hubo una etapa en mi vida donde lo tenía muy seguido en mi mente, era como una clave para mí. Más busca, y me decía, busca primeramente el reino de Dios, y todo lo demás va a venir por añadidura, y entre ellos era mi esposo, ¿verdad? Busca primeramente el reino de Dios, sirve en esto, y así, ¿no? Y pues, el servir a Dios, la verdad que está muy padre. Y ahora que estamos en el discipulado de voluntarios, ha sido muy, muy interesante que vamos como sensibilizándonos a las necesidades y lo que Dios necesita. Tip número 7. Prepárate. Es que esto lo hice. Bueno, el tip número 7. Aprende a obedecer a Dios. Aprende, si estás en un momento de espera, si estás en un momento de esperar tal vez alguna promesa, en este tiempo en el que te estoy diciendo de enfocarte, de aprovechar los tiempos para Dios, también aprende a obedecer a Dios, a escucharlo, y aprende a obedecer a quien tenemos enfrente, por ejemplo a los pastores. Cuando aprendemos a obedecer a los pastores, que son los líderes de Dios, nos va a ser también fácil obedecer a Dios a quien no vemos, ¿no? Y yo creo, o a veces viendo la vida de otros amigos, de otras personas, veo que
cada uno ha pasado por diferentes situaciones, ha crecido en una familia en la cual Dios quería que creciéramos. Y no sabemos el motivo, no sabemos el por qué, pero cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de que nuestra familia, de que nuestra descendencia no sean personas fluctuantes, no sean personas que se dejan llevar por lo que dicen las demás personas, sino que nosotros podemos generar un pensamiento un pensamiento renovado por la palabra de Dios en nuestras generaciones. Y yo, por ejemplo, admiro a mis papás. Mi papá vino de una familia en la cual era pues hijo, el hijo de la otra, de la otra familia. Entonces creció sin papá, muy pocos recursos, y el ver que Dios fue su papá y que ahora lo que mi papá recibió de parte de Dios nos lo puede mostrar a nosotros, es una gran bendición. Y hacer equipo con mi mamá, que luego mi mamá nos platicaba que en su casa, cuando ella era niña, escuchaba pleitos, gritos, azotones de puertas, insultos, etc. Pero que cuando se unieron, ninguno de los dos venía de una familia estable o una familia bien fundamentada, por así decirlo, ¿no? Sino en medio de diferentes problemas, pusieron a Dios como su base e hicieron una familia y pudieron hacer una familia nueva. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí podemos hacer eso. No sé por lo que hayamos pasado, no sé por lo que tú has enfrentado, las situaciones que has enfrentado, si te han hecho dejarte llevar por la sociedad o si te has permanecido firme, muchas felicidades. Si no, podemos nosotros ir haciendo nuestro propio criterio, ir creciendo en la palabra de Dios y formar familias de igual manera bien fundamentadas y bien basadas. Y la verdad que en este tema quería tocar varios puntos, pero los voy a ir tocando en los siguientes capítulos porque ya estoy viendo que ya me estoy pasando el tiempo. Pero mi oración es que nosotros, mujeres intencionales, seamos justamente eso, intencionales en todo lo que hacemos, intencionales en la etapa en la que estamos, intencionales con nuestros hijos, con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que estamos creando para nosotros y para los de nuestro alrededor. Y que cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros buscamos a Dios, vamos a decir, ha valido la pena completamente. El buscar a Dios valió la pena. El esperar en Dios valió la pena. El ser firme en Dios valió la pena. Todo vale la pena por Dios. No hay cosa alguna que digamos, en esto no valió la pena. En todo vale la pena entregar nuestra vida a Dios. Centrarnos en Dios, enfocarnos en Dios. Y vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que nos permita mantenernos firmes en donde estemos, en el trabajo, en la escuela, con nuestros amigos, en esta sociedad. Mantengámonos firmes, mantengámonos originales, mantengámonos, pues, constantes y firmes. ¿Y cómo va el texto? Hagamos una oración. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, gracias porque eres tú quien nos mantiene firmes, eres tú quien nos mantiene constantes, y que hay momentos en nuestra vida en la cual no tomamos las mejores decisiones, en la cual sabemos que no estamos haciendo lo correcto y ahí estamos, pero ayúdanos a renovar nuestro pensamiento, a renovar nuestra forma de ser, a no dejarnos ser influenciados por nuestro alrededor, a permanecer firmes. Y sabemos que todo esto va a valer la pena, todo esto vale la pena, ya sabemos. De hecho, te digo que ya sabemos que todo vale la pena por ti, Dios.
todo esfuerzo, todo entrega, todo vale la pena por ti. Te damos gracias porque tú nos has escogido, porque tú nos hablas, porque tú nos llamas y porque sabemos que en tus manos somos grandes, en tus manos damos fruto en abundancia y que estos frutos siempre sean para glorificarte a ti. Te damos gracias por todo y gracias por todos los que pudimos estar en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.